Delirio, novela de Laura Restrepo, tiene una temática llamativa. Trata sobre el olvido, la demencia, la pérdida del recuerdo y conciencia de nuestra realidad a través de un conflicto marital que surge un día en que Aguilar, un docente y esposo devoto, llega a un hotel para recoger a su esposa Agustina, quien se ve en una habitación acompañada de un hombre que, al principio, Aguilar piensa que se trata de su amante. La reacción de la mujer es abalanzarse a los brazos de su esposo y decirle frases como "Ya estás aquí, llegaste". Y él le confirma aquellas palabras diciéndole "Sí, aquí estoy, cálmate, vámonos de aquí". E inmediatamente ella se desprende de Aguilar y desconoce a la persona que tiene enfrente, profiriendo que de allí no saldrá acompañada de seguro. Y lentamente se recuesta en el piso, alterada, extrañada y perdida. Bien, esta escena representa muy bien uno de los fenómenos más curiosos que afectan al ser humano, pero también nos evoca un tema generalizado que pocas veces hemos investigado o entablado con amistades, docentes y demás, a pesar de lo contradictorio o increíble que pueda sonar esta frase. Y sí, hablo del tema de la memoria. Hablo de esa capacidad psíquica con la que retenemos y suscitamos información, recuerdos, anécdotas, fragmentos de nuestra vida o cosas más complejas como olores, colores y formas. Aquellas que a través de los estímulos de nuestros sentidos pueden relacionarse con nuestros estados de ánimo. Y es que hablar de un recuerdo viene a ser hablar sobre diferentes componentes. Un recuerdo no solo es la imagen de algo, sino la emoción e interpretación que tenemos de ese algo. Recordemos nuestra infancia, quizá un fragmento no tan difícil de suscitar. Digamos que pensemos en algo íntimo, un recuerdo que tengamos muy bien grabado en la memoria. En mi caso, yo tengo el recuerdo de un día cualquiera de mi infancia, donde todos en mi casa habían salido a pasear, excepto yo, que había preferido quedarme a ver televisión en el cuarto de visitas, en un lugar cómodo, con buen ángulo de proyección de la TV. Tenía la condicional de mi madre de apagar el televisor antes que llegaran del paseo. Supuestamente no tardarían ni 2 horas en su salida. Acepté estos términos y pues me dediqué al entretenimiento. Pasaron las horas y yo no apagaba el equipo. ¿Qué niño quisiera pagar un aparato donde pasan todos sus programas preferidos en cadena? Estaba en mi garbanzal, mejor dicho. Mi madre llegó y tuve una súbita sensación de escalofrío por la riña que me iba a ganar al enterarse mi madre, poniendo la mano en la pantalla del televisor para comprobar si estaba caliente, de que no había acatado su mandato. Me acuerdo que cerré la puerta de la habitación, apagué la tele, hice como si no estuviese ahí, sino en mi cuarto, mientras que escuchaba escaleras, los pasos de mi madre, mejor dicho, por las escaleras, y todo se me ocurrió de una forma muy clara. Tenía que salir. Entonces, había solo una salida: saltar por la ventana de la habitación. Esta daba al patio y jardín trasero. No tenía tanta altura, por lo que, me decía, solo sería un golpe más o menos doloroso y nada más. Dicho esto, cuando mi madre abrió la puerta del cuarto de visita, soltando una frase que revelaba su enojo: "Espero hayas cumplido con lo que te dije", yo ya me encontraba tirado en el piso del patio. Y presta atención, aquí es donde la relatividad de un recuerdo hace que una verdad cambie. Yo recuerdo haberme levantado del piso, con dificultad, eso sí, pero me mantuve firme hasta llegar a mi cuarto. Mi madre, en cambio, recuerda haberme visto desde la ventana, tirado en el suelo e inmediatamente irme a socorrer. Pero yo, porque me encontraba asustado por una posible riña, salí disparado a mi habitación, medio cojeando y lloroso, fingiendo que no me había visto. ¿Quién tiene la razón en este recuerdo? ¿Yo, la persona que vivió el hecho, o mi madre, la persona que me vio? ¿Cuál es la verdad en esta historia? La respuesta a esto es nadie. No hay tal cosa como la verdad en los recuerdos. Y es que un recuerdo sufre alteraciones constantes desde el preciso instante en que los concebimos. Resulta que los recuerdos son maleables, supeditables, permeables y manipulados. Solo recordamos nuestra percepción de las cosas. Es decir, la memoria no es perfecta. Lo que quiero que entiendas es que la memoria es frágil y encadenada a nuestras emociones instantáneas. Además,
Cada momento que evocamos un recuerdo, el cerebro lo altera o contamina. Es como un documento de Office. Nunca tienes el documento original, sino el documento que editaste la última vez que lo abriste, y seguirá editándose a medida que vayas recurriendo a este. Otra forma que tengo de explicarlo sería que permitimos que nuestra información se incorpore al recuerdo. Recordamos la última vez que suscitamos un recuerdo, no el hecho en sí. Y si entendemos lo que eso significa, podemos concebir que la capacidad de recordar está más ligada al genio creativo que a un producto fidedigno de nuestra vida, almacenada en el baúl de la azotea de nuestra cabeza. Los recuerdos son ficciones o semi-realidades ligadas fuertemente a las emociones. Como ya dije, recordamos lo que nos emociona, lo que nos conecta con nuestro propio sentir o expresiones íntimas, y es por eso que los recuerdos emocionales son tan fáciles de encontrar que aquellos donde no se ven envueltos nuestras emociones. Un ejemplo de esto sería cómo recordamos de mejor manera un platillo exquisito, que lo recordamos a través de una sensación de satisfacción, alegría o gozo, que a comparación, por ejemplo, de las fórmulas matemáticas. De hecho, recordamos las abstracciones por otro aspecto muy importante, la repetición. Sin embargo, se han hecho estudios donde se aprecia cómo las personas han olvidado, después de largos años, fórmulas elementales, pero no platillos de su infancia, a pesar de no haberlos comido en décadas. Inclusive, es un recuerdo más nítido y sensible, evocando sensaciones que serían difíciles de expresar sin recurrir a la metáfora o poesía, pero ustedes saben a lo que me refiero. Esto solo refuerza lo que te comenté anteriormente, que prima más una emoción a la hora de recordar que la repetición en aspectos en concreto. Entendiendo esto, se puede entrever por qué existe un número alarmante de estudiantes con bajas notas, considerando también otras afecciones además de lo concerniente a la memoria. Memorizar temas que no tienen nada de emocional cuesta principalmente a un joven, debido a que este está en una etapa donde las personas modifican su aprendizaje adquiriendo y entendiendo abstracciones, pero no por eso desligándose de la forma primariosa que acompañó su niñez, según la teoría de Jean Piaget. Un truco para mejorar el aprendizaje a la hora de memorizar es leer y expresar lo que leemos, ya que ejercitamos dos funciones elementales en nuestro cerebro, tanto en el lóbulo occipital como el sistema reticular. Por eso, uno de los métodos más empleados para mejorar el aprendizaje y la memoria es el método Feynman, que consiste en aprender un tema, hacer un resumen con nuestras propias palabras, exponerlo ante otra persona, de preferencia un niño, y, bueno, preguntarle si ha captado todo lo que acabamos de explicar. Si la persona lo captó, estamos bien. Y si no, volvemos a redactar lo que hicimos o modificamos nuestro texto para que sea más fácil de comprender. En ambos casos, la etapa del método es seguir sintetizando la información. Esa etapa final es importante. ¿Y esto por qué? Porque al cerebro le cuesta razonar y almacenar cosas complejas. Pero más que eso, le cuesta entender cosas que no son generadas constantemente. Entonces, al volver a tocar esa información para volverla más sintética, el cerebro modifica el recuerdo y lo hace más simple y accesible entre otros recuerdos. Quizá te parezca enrevesado y quieras una respuesta más directa de cómo funciona la memoria. Está bien, no te preocupes. Te puedo explicar cómo funciona la memoria a través de sus tres etapas. La primera, que es el momento de la captación o internalización, que es cuando un hecho sucede y pasamos a interpretarlo en nuestro cerebro. La segunda etapa, que es el almacenamiento, se refiere a cuando guardamos esa información en las neuronas. Y la tercera, que es cuando buscamos o recuperamos los recuerdos importantes, también conocida como etapa de evocación. Hay que entender que el recuerdo que tenemos al instante es inestable durante un tiempo más o menos corto, cuestión de horas de hecho, para ser más preciso, hasta que la síntesis de proteínas en tu cerebro lo estabiliza y esa información en tus neuronas se va a hacer más nítida cada vez que recuerdes algo. Ese estímulo recorrerá los conductos neuronales, provocando la imagen que tenemos almacenada. Te recalco que esa imagen siempre se modifica cada vez que recurrimos a ella y no es tan precisa como la primera vez que recordamos. En parte supondrás que el ser humano no llega a memorizarlo todo. Y es cierto, el ser humano tiende a olvidar más cosas que memorizarlas. En parte eso es bueno, ya que podemos recurrir y resumir los hechos más importantes de nuestra vida, dejar de lado emociones dañinas con otros seres humanos o reacciones que tuvimos ante un círculo social, etc. El olvido tiene sus beneficios, de hecho, claro que sí, pero siempre y cuando sea natural y no provocado. De hecho,
hay un cuento un tanto distópico que me dejó pensando por lo que se refería al tema del olvido. Este se encuentra en el cuentario de No somos cazafantasmas de Juan Manuel Robles, donde se cuenta la historia, o se sugiere dentro de ella, un conflicto marital a causa de una fotografía, que ofrece pues una compañía virtual de recuerdos, donde se ve al esposo con una mujer pelirroja, en un tiempo cuando estaba relacionado con su esposa, es decir, una posible infidelidad. La historia se sumenta sobre este conflicto y la única forma de corroborar la verdad es pagando por el servicio VIP o un paquete mayor donde pues, se muestra a detalle las personas en cada fotografía. Entendamos que las fotos que brinda esta empresa son satelitales y solo se ven siluetas o figuras sin rostro. El caso es que, y disculpen el spoiler, esa mujer era la misma esposa, pero con otro color de cabello, solo que ninguno de los dos se acordaba de aquella vez, por lo que la pareja deja pasar esa disputa armada, mientras que la empresa pone en la pantalla digital la foto con una gran frase "recuerdos felices". Bien, este es un perfecto ejemplo para que entiendas a lo que me refiero cuando digo que al ser humano le conviene olvidar cosas. Si las personas fuerzan a olvidar un recuerdo, sería sospechoso y hasta imposible en cierto grado. La incertidumbre se puede reflejar a la hora de expresarse. Uno se vuelve sincero al olvidar o desconocer lo que a otra persona le pide que recuerde. Es un instante incómodo, es verdad, pero sigue guardando la esencia del asunto. Hemos olvidado algo y no podemos retomarlo. Pero también hay otro fenómeno curioso en torno a la memoria, y es recordarlo todo. Por suerte no se puede. Pero una persona que sí trata de recordar la mayor parte de cosas que pasaron en su vida, está condenado a vivir de esos recuerdos. Hay una historia sorprendente de Borges llamada Funes el Memorioso, que trata en simples cuentas, es decir, el intríngulis, de un hombre que tiene la facultad de recordar todo. No solo se acordaba de todos los perros del mundo, sino el de las tres, el de las 3 y 1, el de las 3 y 2. Viviríamos condenados si recordásemos todo lo que alguna vez vimos o experimentamos, como el mismo Funes. Es por eso que en nuestra selección de recuerdos solo evocamos lo que nos importa. No se puede evocar lo insignificante o irrelevante porque la memoria lo depura, ni bien lo concibe en su primera etapa. Sin embargo, hay que sumar 3 tipos de memoria que tienen las personas: memoria a largo plazo, corto plazo y sensorial. La memoria a corto plazo o de trabajo, para resumir, es aquella que emplea los procesos cognitivos en lapsos cortos de tiempo. Algunos científicos afirman que el tiempo de esta retención está mediada entre 30 a 40 segundos en el cerebro, principalmente dedicada al hemisferio izquierdo. En cambio, la memoria a largo plazo se refiere a aquella capacidad de retención extensa que tiene 3 categorías: episódica, semántica y procedimental. La memoria episódica es aquella que utilizamos para relacionar o rememorar sucesos autobiográficos, los episodios de nuestra vida, mejor dicho. La memoria semántica, que no requiere de linealidad narrativa o sensitiva, sino que hace referencia a los entendimientos y conocimientos conceptuales que relacionamos con experiencias en concreto, como es el caso del lenguaje, el escribir, el hablar, etc. No están ligados a las emociones, sino a la empleabilidad de estos en nuestro día a día, que no dejamos de aplicarlos, ya sea por factores culturales o biológicos. Por último, la memoria procedimental, que se aprecia con nuestras habilidades, tanto motoras y necesarias para ejecutar actividades vitales en nuestra vida. Es la encargada, mejor dicho, de recordar los procesos de acción. La memoria, a largo plazo, se relaciona al hemisferio derecho de nuestro cerebro. Haciendo un recuento de lo que te dije minutos atrás sobre lo que es el ser humano, y que recuerda solo lo que le emociona, tenemos que hacer un paréntesis importante para que no pienses que hay contradicción con los tipos de memoria. ¿Recuerdas que te dije que es importante la repetición de actos para recordarlos? Exacto. Esta memoria a largo plazo siempre está repitiéndose, por lo que es imposible olvidar las cosas que almacena, excepto si sufrimos, claro, lesiones cerebrales o algún trauma o enfermedades, o si consumimos, neurotoxinas. Pero en lo que se refiere al aspecto común, a lo que la sociedad entiende por recuerdo y memoria de forma ligada, es que te aclaré que solo recordamos lo que nos emociona. De hecho, nos hemos olvidado del tercer tipo de memoria, la memoria sensitiva, que es aquella memoria relacionada a nuestras experiencias producto de los sentidos.
y esta es la memoria a la que me refería al respecto de las emociones y las vivencias. Y es que el ser humano no se ha alejado del lado biológico de aprender a base de estímulos sensoriales. De hecho, somos idénticos a los animales a la hora de aprender experiencias en carne propia y cómo nos afecta sensitivamente. Si sufrimos un dolor al pincharnos con una reja, no nos pegamos o acercamos a ella una siguiente vez, tal como haría un animal que ha pasado lo mismo. Si el fuego nos asusta cuando llamea con intensidad, nos alejamos ni bien escuchamos su estallido o al ver la forma de la llama. Si una persona nos trata bien en nuestra infancia, de grandes buscamos ligarnos a esa persona o a alguien similar por la sensación de esos recuerdos. Como dije, somos animales a la hora de emplear la memoria sensorial, pero nos distinguimos porque podemos concebir abstracciones en nuestros recuerdos, fabricar símbolos o fórmulas complejas acorde a nuestra necesidad, algo que los animales no podrían por la condición heredada en sus genes. Y con esto, creo yo, hemos explicado gran parte sobre el tema de la memoria y su funcionamiento. Pero hagamos un ejercicio para sintetizarlo. Concluyamos en algo. La memoria es la capacidad para adquirir, almacenar y suscitar información. Existen diferentes tipos de memoria, la memoria a corto plazo, largo plazo y sensitiva. Dependemos de estas memorias, algunas más que otras, acorde a cada persona, claro, para evocar cosas útiles y emocionales. Y es el segundo tipo de evocación, la emocional, la que prima a la hora de seleccionar un recuerdo. Entendiendo esto, concluimos que recordar es más un acto creativo que preciso, ya que nunca tenemos la verdad de lo que pasó, sino nuestra propia percepción de las cosas. Ha sido un tema fascinante de entender, pero más aún de explicar. Espero te haya gustado y te haya ayudado a comprender mejor cómo funciona este fenómeno neuronal y sobre todo también haberte dado claves relevantes para mejorar en tu proceso de memorización y aprendizaje, como es el método Feynman o, de forma implícita, recomendarte libros que hablan sobre el tema de manera literaria. Y sin nada más que decirte, te agradezco haberme escuchado y hasta la próxima.